Muy buenas noches, apreciables estudiantes, y bienvenidos a nuestra cuarta sesión síncrona de este módulo 19. Pareciera que el camino había sido muy largo, pero ya nos encontramos en la última semana de nuestro módulo, entonces muchísimas felicidades por llegar hasta este momento. Antes de iniciar con los temas de esta semana, bueno, realmente son temas que ya vimos durante las semanas anteriores, quiero hacer algunos comentarios acerca del trabajo que han estado realizando y en particular del trabajo que realizaron la semana anterior. En general, la semana anterior hicieron un mejor trabajo con sus actividades. Aún detecté algunas actividades que copiaron de internet. Sin embargo, pues cada vez son menos. Entonces los felicito porque pues cada vez le están echando más ganas al módulo. También quiero recordarles que el foro Aprendiendo es para dudas académicas. El foro Aprendiendo de la semana pasada nuevamente estuvo plagado de mensajes de buenos días o buenas tardes, compañeros, que tengan bonita semana. Les pido por favor que en esta semana traten de evitarlo, aunque, bueno, ya tenemos algunos comentarios en el foro de esta semana que precisamente son justamente eso, deseando bonita semana. No está mal que ustedes le deseen bonitas semanas a sus compañeros. Sin embargo, los invito a que esto lo hagan por medio del foro social. El foro Aprendiendo es un foro para dudas académicas y para participar resolviendo los cuestionamientos que tenemos en él cada semana. Entonces, por favor, absténganse de poner comentarios nada más para saludar en él, porque hacen que las preguntas o comentarios importantes se pierdan entre todo el hilo. Imagínense que sea una pregunta de ustedes la que no leo, pues porque alguien más escribió buenos días y ya no leí su comentario. ¿Sí? La verdad es que creo que no se vale para las personas que participan correctamente en este módulo que se pierdan sus mensajes que pueden ser muy valiosos o importantes porque pues otras personas deciden no utilizar correctamente este foro. ¿Sí? Entonces, por favor, les pido que en esta semana no utilicen el foro Aprendiendo de esta manera. ¿Sí? Recuerden que también en esta semana tenemos el foro de integración, en el cual pues tendrán que hacer las participaciones que ya les comenté en el mismo. También en este caso, en este foro sí baja puntos el hecho de nada más saludar. ¿Sí? Entonces les pido que participen de manera correcta en los foros de esta semana. Al respecto de sus actividades, desafortunadamente, como les comenté, y por lo mismo que tuvimos nuestra sesión hasta esta hora, tuve un pequeño inconveniente y no pude estar el día de hoy, bueno, hasta hace poco más de una hora pude llegar a mi casa. ¿Sí? Entonces, bueno, ya están calificadas una muy buena parte de sus actividades, sin embargo, en el transcurso de mañana, en la mañana, tendré calificadas todas sus actividades integradoras de la semana 3. Les pido una disculpa por tardarme un poco más de lo normal, sin embargo, esta situación estaba fuera de mis manos. Muy bien, entonces vamos a empezar con la semana 4. Esta es la última semana y como tal hay muchas cosas importantes que tenemos que saber y que tenemos que recordar. Primero que nada, recuerden que para cuestiones de extensiones de tiempo, el último día para solicitarlas son el día miércoles de esta semana. Si solicitan una extensión de tiempo después de eso, no podré asignárselas porque está en el reglamento de la prepa. ¿Sí? Además de que no hay bajo ninguna circunstancia extensiones de tiempo para el proyecto integrador. Entonces, por favor, envíenlo a tiempo. ¿Sí? Yo les recomiendo que lo envíen lo más pronto posible para que así, en caso de que tengan que corregir algo, tengan tiempo para corregirlo. ¿Sí? Y, bueno, no tengan el problema de que por alguna mala interpretación, pues, bueno, pierdan la oportunidad de volver a enviar su actividad por haberlo enviado el domingo, por ejemplo. Muy bien. Para iniciar con los temas de esta semana, déjenme les comparto mi pantalla para empezar con nuestra presentación de esta semana. Bueno, como ya saben, en la mayor parte de los módulos, la semana 4 no tiene ningún nuevo aprendizaje, sino que en general se unifican todos los aprendizajes que tenemos. Ay, creo que debería quitarme de ahí. Se unifican todos los aprendizajes que hemos desarrollado a lo largo de las últimas 3 semanas con la finalidad de que pongan en práctica todo lo aprendido. Esto incluye que también tienen que, en su proyecto integrador, resolver problemas que tienen que ver con todas las temáticas de esta semana. Entonces,
Bueno, pues precisamente vamos a empezar por eso el día de hoy. ¿Mm? Entre los temas más importantes que hemos visto en este módulo son los que veremos en esta sesión, los cuales son, primero, el teorema de Pitágoras, lo que es la trigonometría y algunas funciones trigonométricas, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la fuerza de fricción, la energía potencial y cinética, el trabajo y la potencia, y algunas características de las ondas. Estos temas, bueno, decidí ponerlos porque son los temas con los que van a trabajar en su proyecto integrador. Entonces es importante que podamos revisarlos nuevamente para asegurarnos de que no tengan ninguna duda al respecto de ellos. Entonces, pues vamos a empezar con el más sencillo de todos, que es el teorema de Pitágoras. Si recuerdan, cuando empezamos a hablar sobre las cuestiones de matemáticas, hablamos del teorema de Pitágoras, que comúnmente se utiliza en algo que conocemos como triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos triángulos donde tenemos un ángulo de 90 grados. Y los otros dos, pues, son menores de 90 grados. En general, el teorema de Pitágoras nos va a decir que siempre se va a cumplir, y aquí, bueno, esto es algo que la mayor parte de la gente lo memoriza así, entonces por eso lo puse así, que es c cuadrada y es igual a cuadrada más b cuadrada. Y dirán, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Otra vez se le está fumando verde el profe y no sabe ni qué dice. Lo que quiere decir esto es que, bueno, y creo que lo escribí en la que sigue, sí, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Y qué quiere decir eso de los catetos y la hipotenusa? Si tenemos un triángulo cualquiera, déjenme cambio de color porque el rojo no se va a ver aquí. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, imaginando que lo dibujé bien y que sé dibujar muy bien, un ángulo recto o un ángulo de 90 grados es de esta manera. Y lo que van a hacer los catetos y la hipotenusa son el lado opuesto al ángulo de 90 grados, va a ser lo que llamamos aquí C, que es la hipotenusa. Y los otros dos lados, no importa a cuál le pongamos A y cuál le pongamos B, los otros dos lados van a ser los que llamamos los catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de A cuadrada más B cuadrada, la longitud de los lados, ¿sí?, es igual a C al cuadrado. También se puede expresar gráficamente como diciendo que el área del cuadradito rojo que tenemos aquí, más el área del cuadradito verde o amarillo, no estoy seguro de qué color sea eso, cuando sumamos esas dos áreas, nos tiene que dar de resultado el área que tenemos en el cuadradito azul. Entonces, de esa manera podemos recordar el teorema de Pitágoras. Como comúnmente decimos, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. O sea, el cateto, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Este es uno de los teoremas más importantes de las matemáticas porque no solo se aplica en la geometría, sino que también se aplica en casi cualquier otra área de las matemáticas y en muchos casos de la física también. Por eso es muy importante recordar. La segunda cosa que vamos a revisar y que ya deberíamos de conocer muy bien son las funciones trigonométricas. Bueno, antes de continuar, recuerden que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, ¿sí?, en cualquier momento pueden sentirse con la libertad de abrir su micrófono y preguntarme o escribirlo en el chat. ¿Sí? Recuerden que yo prefiero que no dejen las dudas al final, porque comúnmente si dejamos las dudas al final se nos olvidan. Entonces, en el momento en el que ustedes tengan cualquier duda, en ese momento la pueden escribir en el chat o pueden
prender su micrófono y preguntarme con toda la libertad del mundo. Ok, ahora sí. Así, la trigonometría. La trigonometría también se utiliza en general para triángulos, bueno, surge para triángulos rectángulos, pero se puede generalizar en muchos casos para cualquier triángulo. Lo que dice las funciones trigonométricas más importantes, las cuales son seno, coseno y tangente, es que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, donde tenemos un ángulo A mayúscula, que es comúnmente, bueno, que comúnmente lo denominamos con el ángulo recto, un ángulo C mayúscula y un ángulo B mayúscula, existe una relación entre la medida del ángulo y la medida de los lados del triángulo. Estas relaciones son lo que conocemos como las funciones trigonométricas. Entonces, dentro de este triángulo, podemos decir que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si aquí pensamos, por ejemplo, en lugar de seno de teta, yo escribo el seno de C mayúscula, o sea, del ángulo C, este de acá, ¿no? Se puede calcular como el cateto opuesto, el opuesto a C mayúscula, bueno, pues es el que está del otro lado, que es C minúscula, y la hipotenusa. La hipotenusa, recordemos que es el lado más largo. Entonces el seno de C mayúscula es C minúscula entre A minúscula. También existen relaciones para los otros lados. Por ejemplo, podemos relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa por medio del coseno. Voy a cambiar de color para escribirlo. Nuevamente, si nosotros tomamos en cuenta el mismo ángulo C que tenemos acá, y ya sabemos que A es la hipotenusa, entonces el cateto adyacente va a ser el otro cateto que forma el triángulo, la otra línea. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a decir que el coseno de C mayúscula es el cateto adyacente, que es B, entre la hipotenusa, que es A. Nuestra última función trigonométrica importante, existen muchas más, ¿sí? Por lo menos existen otras 3 más que son muy comunes, ¿sí? Pero hasta aquí lo que nos interesa son seno, coseno y tangente. ¿Sí? La tangente va a relacionar a los catetos del triángulo, pero no a la hipotenusa. En este caso, la tangente de la C va a ser igual al cateto opuesto, que ya habíamos visto que era la C minúscula, entre el cateto adyacente, que es la B minúscula. ¿Sí? También eso lo podemos escribir como el seno entre el coseno. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, lo voy a hacer por acá para ver si me queda, si me cabe, más bien. Si nosotros ponemos seno de C entre el coseno de C mayúscula las dos, quedamos que el seno era C entre A, C minúscula entre A minúscula. Y el coseno es B minúscula entre A minúscula. Aquí hacemos la ley de la herradura, la cual nos dice que los dos que están adentro quedan abajo, A y B, y los dos que están afuera quedan arriba, A y C. Como tenemos A multiplicando y dividiendo, pues A entre A nos da 1, entonces nos queda C entre B. Si se fijan, pues nos dio exactamente el mismo resultado. Eso es lo que conocemos entonces como la tangente. ¿Sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, ya sea sobre el teorema de Pitágoras o sobre las funciones trigonométricas? Bueno, me comentan por ahí que no. Perfecto. Ok, entonces, continuemos. Otra cuestión importante
muy, muy importante son las ecuaciones que conocemos como las ecuaciones del movimiento, ¿sí? Aquellas ecuaciones que se derivan de las leyes de Newton y que nos permiten describir el movimiento de un objeto. Si recordamos, existen dos maneras en las cuales podemos nosotros hablar del movimiento. Puede ser un movimiento que tiene una velocidad constante, en el cual estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme o podemos hablar de un movimiento donde la velocidad va cambiando. Y en ese caso estaremos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a recordar cuáles son las fórmulas para estas dos cosas. Por una parte, cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, o sea, cuando la aceleración, bueno, más bien cuando no hay aceleración, que la velocidad es constante, entonces tenemos estas tres fórmulas que tenemos aquí. La distancia, o la posición, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Despejando de ahí, también podemos decir que la velocidad va a ser igual a la distancia entre el tiempo o que el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. Dependiendo del problema que tengamos, puede ser que utilicemos una o la otra. Si recuerdan, en una de sus actividades integradoras donde tenían el caso de un tren que se iba moviendo, decíamos que después de cierto punto recorría una distancia a cierta velocidad constante. En ese caso, entonces, utilizábamos estas tres ecuaciones para calcular cuánto tiempo tardaba, para calcular, ¿qué más? Perdón. Para calcular cuánto tiempo tardaba el tren en recorrerlos, y la velocidad con la que iba, y bueno, la distancia no las daba el problema. Entonces, estas tres ecuaciones nos van a servir para cuando tenemos un movimiento que no cambia de velocidad. Cuando sí cambia de velocidad el movimiento, entonces estaremos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues tiene fórmulas que podrían parecer muy parecidas, pero que cambian un poquito. Y dependiendo de los datos que nos dé el problema y de lo que queremos calcular, pues existen diferentes ecuaciones que nos pueden funcionar para calcular cada cosa. La primera que vamos a ver es que la velocidad final, la VUF, la V sub F que tenemos ahí, ¿qué quiere decir velocidad final? Es igual a una V0, que es la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Esa es una forma en la cual nosotros podemos calcular la velocidad final. Supongamos que nuestro problema no nos da la velocidad, no nos da el tiempo, sino que nos dice, bueno, tiene esta velocidad inicial y tiene cierta aceleración, ¿sí? Y cierta distancia. Entonces también podemos calcular la velocidad final. En este caso habría que despejarla, no sé por qué no la despejé. Velocidad final la vamos a calcular como la raíz de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Sí? Dependiendo de qué datos nos da el problema, pues puede ser más útil una o la otra. Algo muy común cuando se habla de movimiento es el cálculo de posiciones a través del tiempo. Para calcular una posición, pues también tenemos por lo menos dos formas diferentes. La primera, que es la que ya conocemos, que es que tenemos que la posición final, XF, en este caso, bueno, X en este caso, va a ser igual a una posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, pues estamos tomando en cuenta la aceleración para calcular la posición. También podría ser que no nos den la aceleración. Entonces, quién sabe cómo lo vamos a hacer, ¿verdad?
Si nosotros no tuviéramos la aceleración, entonces tenemos que trabajar un poquito, ¿sí? O utilizar esta otra forma. En este caso, la posición se calcula únicamente con la velocidad, bueno, con la posición inicial, las velocidades tanto final como inicial y el tiempo. ¿Sí? En este caso, la velocidad final y la inicial es un promedio de las dos, lo que vamos a utilizar. Si por su parte nos preguntaran más bien el tiempo, cuánto tiempo tarda en recorrer algo, podríamos utilizar, por ejemplo, la primera ecuación y de aquí despejar el tiempo. Si en la primera ecuación que tenemos ahí despejamos el tiempo, pues vamos a obtener que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Lo mismo va a pasar con la aceleración. Si nosotros despejamos la aceleración de la primera fórmula, vamos a tener que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Estas 6 fórmulas nos van a ser de gran utilidad cuando nos encontramos, perdón, cuando tenemos movimientos que no tienen siempre la misma velocidad, sino que va cambiando la velocidad. Entonces puede ser que tengamos una aceleración positiva o una aceleración negativa. Una aceleración positiva quiere decir que va aumentando la velocidad, una aceleración negativa que va disminuyendo. Además de las ecuaciones del movimiento, también de las leyes de Newton se desprende algo muy, muy importante, que son las fuerzas. Si recordamos, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En particular, una fuerza muy importante que se opone a cualquier tipo de movimiento es la que conocemos como la fuerza de fricción. Entonces, la fricción siempre, pero siempre, siempre se va a oponer a cualquier movimiento que nosotros estemos realizando. ¿Sí? En general, podemos calcular la fuerza de fricción, ¿sí?, como nu por Fn. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Recordemos que nu, de hecho ustedes ya lo calcularon en una de sus actividades, es lo que conocemos como el coeficiente de fricción. O sea, se nos dice qué tan fácil o qué tan difícil va a moverse algo en una superficie. Y Fn es lo que conocemos como la fuerza normal. En general, cuando nosotros estamos en un plano que es horizontal, ¿sí?, no en un plano inclinado, pero en un plano horizontal, la fuerza normal la vamos a calcular como la masa por la gravedad. Si nosotros no tuviéramos nosotros no tuviéramos un plano horizontal, sino que tuviéramos un plano inclinado, en ese caso pues tendríamos que utilizar las funciones trigonométricas para que por medio de buscar los ángulos que tenemos de inclinación, calcular la fuerza normal. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos una caja que se está deslizando por una rampa, ¿sí?, en este caso, bueno, pues la fuerza de atracción se va a estar moviendo en esa dirección. Sin embargo, la fuerza normal siempre es perpendicular al plano con el que se mueve. ¿Sí? Entonces, en este caso, la fuerza normal que vamos a tener va a necesitar calcularse por medio de identidades trigonométricas. ¿Sí? En ese caso va a ser, si este ángulo, déjenme extiendo este para acá, nada más para no perderme. Este ángulo tiene que ser igual a este de acá. Si tenemos este ángulo aquí, entonces vamos a tomar en cuenta ese ángulo y la descomposición que tenemos del, ¿cómo se llama esto?
la descomposición que vamos a tener de los vectores para, por medio de senos y cosenos, calcular la fuerza, la fuerza normal en este caso. Si recuerdan, en la primera actividad integradora del módulo hicimos eso cuando estábamos calculando cuánto recorría, o con qué velocidad, o cuánto tiempo, cuánta distancia recorría un nadador al cruzar el río. Va a ser lo mismo aquí, pero tomando en cuenta que en lugar de ser un río, pues es un plano inclinado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, me dicen por ahí que no hay ninguna. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Muy ligado a las fuerzas, ¿sí?, está algo que conocemos como la energía. Y si recuerdan, tenemos, bueno, existen dos tipos de energía que vamos a tomar en cuenta. Por una parte, vamos a tener la energía potencial y por otro lado, la energía cinética o energía dinámica. La energía potencial es la energía que tiene un cuerpo cuando está en reposo. Y en general la vamos a calcular como la masa por la gravedad por la altura. Si se fijan, en este caso, me voy a regresar tantito, para calcular la fuerza normal utilizábamos la masa por la gravedad. Entonces, en este caso, para calcularlo, la energía potencial, lo único que agregamos es a qué altura está. Nuevamente, por ejemplo, podemos tomar en cuenta el caso de un patinador en un medio tubo, nuevamente suponiendo que yo sé dibujar. Cuando el patinador está parado en esta parte de aquí, antes de aventarse, entonces pues va a tener cierta energía potencial que tiene que ver con cuánto pesa, cuál es la gravedad y cuál es la altura. Al momento de que la persona, bueno, en este caso, el momento de que la persona en patineta se deja caer por el medio tubo, la velocidad potencial se empieza a convertir en energía cinética. Hasta cuando llega al punto más bajo, ya que llegó al punto más bajo, entonces si se fijan, pues en este caso la altura es cero. Pero todavía tiene energía porque se está moviendo. De hecho, pues tiene suficiente energía como todavía como para subir y bajar otra vez. En ese caso, ya no va a tener energía potencial, pero va a tener energía cinética. La energía cinética, pues es la energía que tiene un cuerpo cuando se está moviendo. Y la vamos a calcular como la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. O yo comúnmente digo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si se fijan, tanto la energía como, bueno, tanto la energía potencial como la energía cinética tienen que ver con la masa del objeto o de la persona, ¿sí? Además de que, bueno, pues debe de tener las mismas unidades. Y debe ser un kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que son conocidos como los joules. Lo mismito va a ser acá. ¿Sí? La energía se va a medir en joules. O en algunos otros lados, pues dependiendo de dónde lo estén viendo, también a algunos les da por llamarlos los julios. ¿Sí? Pero a mí personalmente no me gusta llamarlos los julios porque pienso en alguna agrupación de música tradicional mexicana. ¿Sí? Entonces, pues, digamos que son los joules. ¿Sí? Y eso es la energía. ¿Sí? Muy de la mano con eso, pues vienen conceptos como el trabajo y la potencia. Pero antes de pasar al trabajo y la potencia, quiero saber
si tienen alguna duda entre la energía cinética y la energía potencial. Ok, muy bien, me dicen que no hay ninguna duda hasta el momento. Qué bueno. Muy bien. Bueno, la energía, como les digo, va muy relacionada con el trabajo y la potencia. Lo primero que vamos a ver es qué quiere decir el trabajo. El trabajo, pues su nombre es así como que bien explicativo de qué es. El trabajo nos dice cuánto trabajo nos cuesta mover algo a lo largo de una trayectoria. O sea, qué tan fácil o qué tan difícil es mover, por ejemplo, un objeto de un lugar A un lugar B. De manera general, o bueno, primero, cuando hablamos del trabajo en un plano sin inclinación, ¿sí? El trabajo se puede calcular simple y sencillamente como la fuerza aplicada por la distancia. Y acuérdense que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por su parte, si tuviéramos o si estuviéramos empujando o jalando con algún ángulo, la forma general nos dice que el trabajo es igual a la fuerza que estamos aplicando por la distancia por el coseno del ángulo con el que en el que estamos aplicando la fuerza. Por su parte, la potencia comúnmente se define como cuánto trabajo hacemos por unidad de tiempo. Entonces, pues vamos a calcular la potencia como el trabajo que acabamos de conocer entre el tiempo. O en algunos lados, pues lo podrán encontrar más desarrollado como la fuerza por la distancia. En este caso estoy poniendo valores absolutos porque no puede haber un trabajo negativo. Por el coseno de A, bueno, de alfa. Y eso entre el tiempo. Y bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. Imaginemos que nosotros queremos mover esta caja, la vamos a arrastrar, ¿sí? Para que llegue a esta ubicación. Si nosotros empujamos la caja directamente así, ¿sí? Entonces el ángulo con el que estaremos aplicando la fuerza es igual a cero. Y si se acuerdan, el coseno de cero es 1. Entonces nos queda que el trabajo que vamos a realizar va a ser igual a la fuerza por la distancia. ¿Sí? O sea, de cuánta fuerza le tengo que mover, le tengo que poner para que se mueva y además cuánta distancia va a recorrer. ¿Sí? Y la potencia va a ser bueno, la fuerza por la distancia, ¿sí? Pero va a ir dividido entre el tiempo que me cuesta a mí mover la caja de un lugar a otro. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, que yo mueva una caja de 15 kilos empujándola durante 3 metros y que me tarde un minuto, que es muchísimo para 3 metros, pero un minuto, ¿sí? A que me tarde 10 segundos. ¿Sí? En uno de ellos estoy utilizando más potencia, como que le estoy dando más punch. O como decían hace algunos años, estoy sacando el foie. ¿Sí? También no es lo mismo que yo empuje la caja, así, horizontalmente, a que yo la jale con algún ángulo de inclinación. ¿Sí? Porque una parte de la fuerza que voy a estar aplicando, voy a ir hacia arriba. O sea, si no toda la fuerza va a ir en la dirección del movimiento de la caja, sino que una parte va a ir hacia arriba y se va a desperdiciar. ¿Sí? Entonces, físicamente ya pueden decir que la manera más fácil de mover algo pues es empujándolo. Muy bien. Ya para terminar con los temas que tenemos que recordar en esta semana, vamos a recordar lo que es el movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio en general pues son las ondas que vimos la semana pasada.
Y para recordar más o menos de qué se tratan todas las cosas, porque en sus actividades que he calificado he visto que hay algunos errorcitos en el entendimiento de las características de una onda, pues decidí poner nuevamente las características de una onda. ¿Sí? Una onda tiene diferentes características que muestran su comportamiento. ¿Sí? Primero tenemos lo que se llama la amplitud de onda. ¿Sí? La amplitud de onda comúnmente la denotamos con una A, ¿sí? Y se calcula como la distancia que hay entre una cresta y el punto medio de la onda. ¿Sí? O sea, qué tan amplia así se mueve. Ahorita creo que en la siguiente diapositiva tenemos una imagen de una onda y aquí pongo lo que quiere decir cada cosa. Después vamos a tener la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite una onda completa por unidad de tiempo. O si estamos hablando de un movimiento circular, también se puede calcular como la cantidad de vueltas que da algo por unidad de tiempo. Comúnmente la frecuencia la denominamos o denotamos con la letra F. El periodo, por su parte, ¿sí?, nos dice cuánto tiempo, por así decirlo, dura la onda. ¿Sí? Y es el inverso de la frecuencia. ¿Sí? El periodo lo vamos a calcular como 1 entre la frecuencia. Eso quiere decir, va a ser va a ser el tiempo entre el número de vueltas. Y así de fácil. ¿Sí? Otra característica importante que tienen las ondas es lo que conocemos como la longitud de onda. ¿Sí? La longitud de onda nos dice cuál es la distancia que hay entre una cresta y la que sigue, o un valle y el que sigue. Comúnmente denotamos la longitud de onda como lambda, que es como la L griega, ¿sí? Y eso va a ser igual a la velocidad entre la frecuencia. O si recordamos que la frecuencia y el periodo son inversos, lo podemos calcular como la velocidad por el periodo. Por último, pues vamos a tener la velocidad o rapidez de propagación, que nos dice pues qué tan rápido se va moviendo una onda, ¿sí? O qué tan rápido se va propagando. Y en este caso, pues la podemos calcular como la longitud de onda entre el periodo o la longitud de onda por la frecuencia. A grandes rasgos, estos son las partes, las características más importantes que tienen las ondas. Y sí tengo por aquí la imagen que decía. En cada una de estas partes, pues tenemos lo que ya vimos. Lo primero que tenemos es la amplitud. Quedamos que la amplitud va desde el punto medio de la onda hasta el máximo, la altura máxima que alcanza. O también puede ser desde el punto medio hasta la altura mínima que alcanza. Va a ser exactamente lo mismo. La frecuencia nos dice pues cuántas veces se va a repetir una onda completa. En este caso, una onda completa es que suba, que baje y que se quede antes de empezar la siguiente. Aquí tenemos una, y en este caso tenemos dos, y a lo mejor tenemos 2,5. Y entonces, en este caso, la frecuencia que tenemos en esta unidad de tiempo, no sé, digamos que todo eso ocurre en un segundo, pues va a ser 2 entre un segundo, ¿sí? ¿Sí? O sea, ese 2 Hz le llamamos a eso. El periodo, pues va a ser lo contrario. El tiempo, que es un segundo, entre la cantidad de vueltas. O sea, nos queda un medio. En ese caso, pues la medida son segundos. Lo que dice es que tarda medio segundo la onda en completarse. Después, la longitud de onda va a ser la distancia que hay entre una cresta y otra, o sea, el punto más alto
o entre los puntos más bajos, que son un valle y el otro. Esta distancia es la longitud de onda. Quedamos que se llama lambda. Y finalmente, pues la rapidez de propagación, pues nos dice, bueno, es la longitud de onda pues, entre el periodo o la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? En este caso, pues no la podemos poner aquí en manifiesto, pero pues de eso se trata. ¿Sí? Aquí entonces tenemos todas esas características. Muy de la mano, perdón, muy de la mano con estas cuestiones de el movimiento ondulatorio, ¿sí? Está también algo que se llama el movimiento armónico simple. Si se acuerdan, cuando estuvimos hablando de eso, quedamos que el movimiento armónico simple es el movimiento, pues, de ondas, el movimiento con comportamiento ondulatorio más sencillo. Ya habíamos puesto, en este caso, como ejemplo, también lo de un resorte que se movía, ¿sí? Que primero estaba en una posición de equilibrio, lo jalábamos y cuando lo soltábamos empezaba a moverse de un lado para otro. Ese es el movimiento armónico simple. Y en ese caso también tiene algunas características que son importantes de recordar y conocer. Por ejemplo, la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la posición en la cual se va a encontrar el resorte o la masa que tenemos ahí si no ponemos ninguna fuerza. O sea, si yo hago el dibujito, por ejemplo, este es un resorte y digamos que está agarrado a una pared. Si no tiene ninguna fuerza, entonces pues no se está moviendo y ahí va a estar en su posición de equilibrio. En este caso, imaginemos ahora que yo jalo tantito hacia acá la caja. Cuando yo la jalo, la cantidad o la distancia que la jale yo del punto de equilibrio, o sea, si la muevo hasta acá, va a ser en este caso lo que conocimos en las ondas como la amplitud. La amplitud nos va a decir cuánto se mueve el objeto con respecto del punto de equilibrio. En este caso, pues también vamos a tener lo que se llama un periodo. En este caso, el periodo pues va a ser más o menos cuánto va a tardar la cajita en ir y regresar. Así como teníamos la onda que era el subir, bajar y volver a subir hasta la mitad, pues en este caso es el ir y regresar hasta el mismo punto. En estos casos, el periodo lo vamos a calcular como 2pi por la raíz de m entre k, donde m, bueno, creo que lo puse en la siguiente línea, sí, m es la masa del objeto, cuánto pesa el objeto, y k es lo que se conoce como la constante del resorte. O sea, cuánta flexibilidad tiene nuestro resortito. Además, pues en estos casos también vamos a tener lo que son las frecuencias. La frecuencia, pues es el número de veces que se va a repetir una oscilación. Comúnmente se calcula como 1 entre el periodo, que es lo que acabamos de ver. Entonces, en este caso, pues lo vamos a calcular como 1 entre 2pi por la raíz de k entre m, que es el inverso del periodo. También vamos a tener la frecuencia angular para algunos casos, y esta nos dice cuánto es el desplazamiento del ángulo en respecto del tiempo. Comúnmente la medimos en radianes sobre segundo. La frecuencia angular va a ser denotada por omega, que es como una W, y se calcula como 2pi por la frecuencia. Y lo último que vamos a ver de esto es el ángulo de fase. La fase o el ángulo de fase es el estado inicial
antes de empezar la vibración. ¿Sí? O sea, cuánto moví yo el péndulo o cuánto moví yo el resortito, ¿sí? Antes de iniciar la vibración. ¿Sí? Y de eso se trata el movimiento armónico simple. ¿Sí? Hay una ecuación únicamente que es la más importante de este movimiento, que nos permite calcular la posición bueno, nos permite calcular cómo se van moviendo las cosas conforme pasando el tiempo. También de esta ya se deben de acordar, pues porque la acaban de utilizar en su sexta actividad integradora. Si queremos calcular entonces la posición, vamos a utilizar A, que es la amplitud, por el seno de omega t, o sea, de la frecuencia angular por el tiempo, ¿sí? Más el ángulo de fase. ¿Sí? Creo que eso lo puse por acá, ya así todo completito. ¿Sí? Pero esta es la ecuación que ustedes acaban de utilizar en su sexta actividad integradora, ¿sí? En la cual, si se acuerdan, bueno, no es cierto, en la quinta actividad integradora, no la sexta, ¿sí? Cuando estaban haciendo el experimento de la medición de la onda, ¿sí? Que les decía, bueno, pon la ecuación de posición y que al final les quedaba un 0.4 por omega t, no me acuerdo, creo que lo habíamos dejado como 2pi y la frecuencia variaba, ¿sí? Más el ángulo de fase inicial, que era, creo que pi medios. Y no me acuerdo muy bien de lo que decían las instrucciones, pero algo así. ¿Sí? Y muy bien, con esto ya terminamos con los temas que son los más importantes de este módulo. ¿Sí? Obviamente, creo yo que todos los temas son importantes, pero pues estos son los más importantes de este módulo. ¿Sí? Y que en particular van a ser utilizados para su proyecto integrador. ¿Sí? Entonces, ¿se entienden todos estos temas? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto de estos temas? Bueno, creo que no hay ninguna duda. Muy bien, de igual manera, les recuerdo como cada semana, si tienen cualquier duda para el desarrollo de sus actividades, pueden contactarme ya sea por medio de mi correo electrónico, por medio del mensajero de la plataforma, por medio del foro aprendiendo, que les repito, hay que hacer un correcto uso de aquí. Me preguntan por ahí que si entonces la velocidad de la onda sí depende de la amplitud. Como tal, no. La velocidad de la onda, en este caso la rapidez de propagación, depende de la longitud de onda y del periodo o de la frecuencia, pero de la amplitud en general no depende. Recordemos que la rapidez de propagación se podía calcular como la longitud de onda entre el tiempo, entre el periodo, perdón, o la longitud de onda por la frecuencia. Ni el periodo, ni la frecuencia, ni la longitud de onda tienen que ver con la amplitud. Entonces, no. La velocidad de la onda o la rapidez de propagación de la onda no tiene que ver con la amplitud. Perfecto. Entonces, como les decía, por cualquiera de esos medios me pueden contactar. De igual manera, yo espero el miércoles estarlos viendo para resolver el proyecto integrador junto con ustedes. La verdad es que necesito revisar eso, a lo mejor tengo que cancelar nuestra sesión extraordinaria, pero en caso de que la tuviera que cancelar, el día de mañana sin falta yo grabaré un video, ¿sí? Para explicar cómo resolver el proyecto integrador. Sí, la verdad es que como les comenté, bueno, estoy teniendo algunas cuestiones personales que tengo que atender, desafortunadamente están fuera de mi alcance, ¿sí? Entonces, mañana yo me enteraré en la mañana si tendré que suspender nuestra sesión síncrona del miércoles, la sección extraordinaria, y en caso de que así sea,
Mañana mismo grabaré un video para ustedes para que vean cómo resolver el proyecto integrador. ¿Mm? Entonces, bueno, de igual manera les estaré informando qué es lo que pasa. ¿Mm? Por lo pronto, espero que podamos terminar muy bien esta última semana de nuestro módulo. Espero que logren acreditar sin ningún problema y que logremos entregar a tiempo las actividades. Recuerden que en esta última semana tienen el proyecto integrador, el foro de integración, las dos actividades formativas y aparte la autoevaluación, y es necesario contestar todo eso. ¿Mm? Por lo pronto, espero que tengan una maravillosa noche, descansen mucho esta noche y espero verlos el miércoles en nuestra última sesión extraordinaria de este módulo. Que tengan muy bonita noche, muy bonita semana. Hasta luego.